segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Vamos, el Señor comenzó este tema hace rato. La hermana Ramona habló de Deuteronomio, donde Moisés, usado por el Espíritu Santo, le da instrucción a aquel pueblo para que la palabra, la Biblia, la pongan en práctica. Y se le enseñen a los hijos, y se le enseñen a los nietos, a los bisnietos, tataranietos. Hoy quiere hablar de nuestra vida. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Amén. Si Dios habla, hay que escuchar, prestar atención y luego ponerlo en práctica. Luego ponerlo en práctica. Porque Santiago dice que el que no es hacedor de su palabra y es un oidor olvidadizo, es como la ola de la playa, del mar, que va de aquí para allá y allá para acá. Y el cristiano tiene que tener firmeza. Tenemos una ventaja que no tuvieron esta iglesia de Éfeso, donde se envió esta carta. Tal vez ellos no tenían la Biblia. Usted y yo tenemos la Biblia. Y por eso le envía a Pablo una comitiva, una misiva, una epístola, primera de Timoteo, y luego le envía otra carta para corregir cosas. La Biblia siempre, aquí habla de 4 cosas que la Biblia hace en cada creyente. Enseña, corrige, redarguye y instruye en justicia. Y el creyente tiene que estar dispuesto a ser enseñado por la palabra. El creyente tiene que estar dispuesto a que la palabra le redarguya. El creyente, el que no es creyente no. Porque el que no es creyente vive a lo que diga. El creyente tiene un manual de conducta para cómo comportarse. Si no leemos Biblia, no sabemos cómo comportarnos. Y hermano, cuánta facilidad hoy en día. En esta tablet tengo yo como 8 versiones diferentes de la Biblia. ¿Cuántos saben que la Biblia es el libro más vendido del mundo? La palabra de Dios. El que a más traducciones se le ha hecho es la Biblia. La Biblia es uno de los libros más cuestionados por el mundo. Porque los científicos no quieren reconocer. Pero el que ha sentido la presencia del Espíritu Santo en su vida sabe lo que la Biblia es. El que la Biblia lo transforma sabe lo que la Biblia es. Y dice 2 de Timoteo, capítulo 3, todos lo tenemos. 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer nada más 2 versículos. 2 de Timoteo, capítulo 3. Yo me gozo en el Señor. Porque hermano, miles de gente están haciendo otra cosa y están en otras reuniones. Nosotros estamos en la reunión más importante que puede estar cualquier ser humano. La reunión de los santos. Allí dice la Biblia que envía a Jehová Dios, bendición y vida eterna. Allí dice Jesús que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. ¿Lo tenemos todo? Verso 16, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, te damos gracias. Abre los ojos de nuestros entendimientos y trae luz a nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu nos ayude a poner en práctica lo que hoy aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. No cierre su Biblia. Manténgalo ahí. Le hemos puesto por tema la inspiración y suficiencia de las Escrituras. La inspiración insuficiente de la Escritura. Aunque hay millones de libros, la Biblia es el más vendido. Y para cada creyente debe ser lo más importante saber lo que dice Dios en su palabra. Dios tiene muchas formas de manifestarse. ¿Cuántos lo saben? Pero la más efectiva es la palabra. Porque usted me puede decir a mí, Dios me dijo. Y puede ser su mente. ¿Cuántos saben que usted tiene una naturaleza caída dentro de usted? ¿Cuántos lo saben? Un viejo hombre tiene que saber eso. Y muchas veces ese viejo hombre que nos habla nuestra conciencia. Ahora, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de un filo. Penetra. La palabra de Dios, dice Jesús,
en Juan 17, santifica el alma. La palabra de Dios convierte el alma, dice Isaías. Y cada día yo debo de exponerme a lo que dice la palabra y hacerme un autoanálisis. ¿Para qué? Para yo parecerme cada día más a Cristo. Porque si no sé lo que dice Cristo en su palabra, entonces yo voy a estar como los loros diciendo lo que dijo fulano y perecer. Mire, hermano, nosotros tenemos la más grande de la suerte, que todo cristiano tiene su Biblia. Y las iglesias se han empeñado en darle Biblia de que una gente se convierte a Cristo. Y la Liga Bíblica Mundial está traduciendo la Biblia a más idiomas para que cada ser humano tenga la información correcta. Porque Dios quiere un día que haya juicio, que nadie allí se justifique y diga, bueno, aquí te habló. Hay otra forma en la que Dios le habla al ser humano, y a través de la naturaleza, de la creación. ¿Cuántos lo saben? Amén. Y Romano dice que eso no van a tener excusa. Ahora usted y yo que tenemos la Biblia vamos a tener menos excusa que eso. Y decía ahorita la hermana Ramona, leyendo Deuteronomio, que es la segunda ley, o la repetición de la ley, cuando van a entrar a la tierra prometida, después que aquellos que tuvieron duda, aquellos que fallaron, Dios le dijo, bueno, tienen que morir en el desierto, no pueden entrar a la tierra prometida. Los que van a entrar a la tierra prometida, entonces se le da como una réplica de la ley, que es el libro de Deuteronomio. Y en el capítulo 6, que leía la hermana ahorita, le está diciendo a Moisés, oye Jehová, esta palabra que yo te digo, hermano, y si no dejamos entrar la palabra a nuestro corazón, y para eso hay que leer, releer, volver a leer, para que la palabra entre en nuestro corazón. Dese cuenta que toda esa música del mundo y los reggaetones, la insistencia de tanto repetir en la radio, en YouTube, la gente lo va cantando y sabe lo que dice. Se le penetra. Y el objetivo de Dios es que usted se le penetre la Biblia. ¿Para qué? Para que usted sea un hacedor, no un oidor olvidadizo. Porque nosotros tenemos muy mala memoria por el pecado que tenemos nosotros. Y entonces cuando nosotros vemos esta carta, en el capítulo 3, todo lo tenemos ahí. Dice en su título, carácter de los hombres en los postreros días. Y yo tengo que conocer la Biblia para mirar cómo se está manejando el mundo. Y yo no imitar eso. Y orar por misericordia a Dios para esos hombres. Y entonces, tenemos 3 puntos. El origen de la Escritura es de inspiración divina. Y eso usted no puede cuestionarlo. Y el que le cuestione eso, no hable con gente así. Juan dice en una de sus cartas que el que le venga a usted a hablar en contra de eso, dígale, vea, ni bienvenido. ¿Por qué? Porque está usado por el enemigo para sacarte de el camino de salvación. Hermano, y muchos dicen en esta carta, apostatarán de la fe. O sea, porque no creyeron genuinamente y se desviaron. Aquí en esta carta lo dice. Y ese no es el plan de Dios para ti. ¿Por qué? Porque un día va a un juicio. ¿Cuántos saben que va a un juicio? Apocalipsis lo relata. Jesús lo dice en Mateo 25, 24. Va a un juicio y van a apartar las ovejas de la cabra. Y van a apartar el trigo de la cizaña. Y dice Mateo 7, 21 que muchos en aquel día le van a decir, Señor, a Jesús, ¿usted cuánto lo ha leído? Y Jesús le va a decir, apartado de mí, nunca os conocí. Hermano, y eso debe ser triste. Porque ahí dice cosas que hicieron muchos de esas personas. Hicieron milagros y prodigios. Echaron fuera demonios y profetizaron. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué es lo que vive la palabra? Lo que van a hacer, lo que son salvos, lo que hace la voluntad de mi Padre Dios. Entonces yo debo como creyente tener una relación muy íntima con la palabra. Íntimo con la palabra. Sacar mi tiempo dentro de mi tiempo para pasar tiempo leyendo la palabra. Hermano, esto es necesario. Para que nadie me confunda, para que nadie me engañe. Porque ahora hay tanta falsa enseñanza, hay tanto falso profeta, tanto falso maestro. Y aquel que no esté firme, dice la Biblia, que puede rebalar. Si usted lee el libro de los Hebreos, dice que muchos rebalaron, se desviaron, pero porque no creyeron genuinamente.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en cada creyente va produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuánto lo saben? Para eso Dios no ha dejado el Espíritu Santo, y no por 3 días ni por 2 meses, para siempre. Y entonces, punto número 2, la utilidad de la Escritura. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La utilidad. Saquemos tiempo y pasemos tiempo delante de la palabra. Así como se nos van las horas a veces de chateo. Me decía una viejita un día, ay, si pagaran por uno estarle haciendo así a los teléfonos. A veces yo duro 4 o 5 horas. Wow, te pagaran la hora como $20. Que pasemos horas, vea. La palabra es viva y eficaz. Si la dejo abierta en el Salmo 91, no hace ningún efecto. El efecto hace cuando la leo. Y entonces le pido al Espíritu Santo, ayúdame. Y número 3, el propósito de la Escritura es que el hombre de Dios sea perfecto. Que el hombre de Dios esté capacitado para toda buena obra. Y entonces, como decíamos ahorita, la Biblia es el libro más leído, el libro más vendido, el libro más traducido y el libro que más se ha atacado por los siglos. Mucha gente no sabe que cuando Esther, el propósito de Satanás a través de aquel hombre que comenzó a inducir al rey era desaparecer la raza judía. ¿Usted sabe por qué? Porque de ahí venía el Mesías. Luego se puso de moda quemar la Biblia cuando Hitler también quisieron detener y acabar con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque al árbol que no da fruto nadie le tira piedra. ¿Usted ha visto gente debajo de una mata de javilla regándole piedra? A los mangos, guayaba, a la cereza. Y eso me dice a mí que estamos contra la corriente. Si no tuviera el efecto que tiene la Biblia, nadie la atacara. No sé si usted lo analiza eso. No, que no he escuchado a nadie atacando el Corán, ni el libro de Mormón. ¿Usted ha escuchado a alguien atacando el libro de Mormón? No. Vamos a dar un aplauso a Cristo. Los cristianos en época pasada eran conocidos como la gente del libro negro, que andaban con el libro negro, los cristianos. Y entonces, número 1, el origen de la Escritura. Verso 16, está ahí. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Timoteo está en una ciudad llamada Éfeso. Había muchas iglesias cristianas fundadas por el apóstol Pablo. Cuando uno lee la carta de Corintios y el libro de los Hechos, uno se da cuenta que Pablo duró allí en aquella ciudad alrededor de 3 años instruyendo a la gente. Se va Pablo, sigue las misiones y se levantan falsos maestros, se levantan los judaizantes, se levantan los gnósticos, se levantan cuánta gente. Y Pablo tiene que mandarle esta carta, primera de Timoteo, y luego le manda esta segunda de Timoteo, para decirle cómo manejarse. Un joven pastor, no tenían la Biblia como la tiene usted y yo ahora, completa, 66 libros, 39 en el Viejo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, alrededor de 31,000 y pico de versículos y 1,100 y pico de capítulos. Y entonces allí hay problema. Y Pablo, cuando uno lee este capítulo 3 de segunda de Timoteo, mira cosas que Pablo le dice a Timoteo, que yo leyendo esto a veces digo, esto es lo que se está viendo ahora, el panorama que se está viendo ahora. Estamos ahí, segunda de Timoteo. Pero la palabra es inspirada por Dios. Aunque los periódicos son informaciones que acontecen, en YouTube vemos informaciones que acontecen, que la tal periodista, que tal youtuber dijo que fulano. La Biblia no es como nosotros pensamos. Dios usó hombres con facultad igual que usted y que yo, pero Dios lo inspiró a que se escribiera lo que Dios quería que usted y yo no enteráramos.
Y dice el verso 1 del capítulo 3, ¿lo tiene ahí? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. ¿Hay hombres ávaros en esta época? Cuando vemos los políticos de nuestro país, mucha gente en YouTube haciendo cuanta locura por dinero para volverse viral, porque eso lo va a producir dinero. Eso es avaricia. Vanaglorioso. Hay personas vanagloriosas en esta época. Les gusta ser visto. Los gimnasios están llenos de gente así. Soberbio. Hay gente soberbia en esta época. Por la Biblia, entonces yo tengo que leerla para informarme. ¿Y cuánto años hace que se tipo eso? Esto hace alrededor de 2000 años. En el año 50 y pico de nuestra era. Le faltan como 27, 28 años para cumplir 2000 años que esto se escribió. Blasfemo, desobediente a los padres. Hay personas desobedientes a los padres. Yo quisiera un vaso de agua. La garganta me va a secar. Desobediente a los padres. Ingrato. Hay personas ingratas. Malagradecidos. Impío. Que no quieren saber de Dios. No tienen piedad. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí dice algo que el creyente tiene que leer la Biblia para poder identificar el trigo de la cizaña, para poder ver las acciones de gente, porque aquí dice que tienen la apariencia, que tendrán, verso 5, ¿estamos ahí? Lea la Biblia. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto he visto. Ellos tienen apariencia de piedad, pero la eficacia. Y entonces, cuando usted va más adelante, se da cuenta que Timoteo, ¿cuántos tienen hijos y nietos? Mira lo que dice el verso 12. ¿Estamos ahí? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, aquí le dice algo a Timoteo, porque Pablo conocía que Timoteo fue instruido en la palabra. Porque Pablo, que llevó en el capítulo 16, dice que cargó con Timoteo a las misiones. Allí dice en el capítulo 16 de Hechos que los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Dan buenos testimonios de ti los vecinos, los que te conocen. No conteste. Eso es muy importante, ser hacedores de la palabra, para que la gente pueda decir, él vive por lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la gente dice en el mundo, él no parece evangélico, pero ellos no leen la Biblia. Y nosotros no podemos parecer evangélicos, parecemos a Cristo, que la Biblia no manda. ¿Cuántos lo saben? Para eso Dios ha dejado el Espíritu Santo y su palabra, para ir formando al carácter de Cristo. Y eso se logra en comunión con el Espíritu Santo y leyendo la Biblia. Porque hay cosas que si yo no lo sé que la Biblia lo dice, no lo puedo practicar. Pero para eso yo tengo que entender que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Que no es la palabra de Pablo que está aquí, sino lo que Dios inspiró a Pablo. Dice el verso, pero tú, en lo que persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde niño, desde la niñez, has sabido la Sagrada Escritura. Ahí no está hablando de que Timoteo recitaba, sino que vivía la Escritura. Ha sabido. Porque lo que usted no sabe, usted no lo puede practicar. ¿Estamos claros en eso?
La falta de información muchas veces anda haciendo cosas y tenemos mucha mala conducta aprendida erróneamente. Me recuerda de una joven que se casa y el hombre trae pescado a la casa y ella de una vez le quita la cabeza y la cola y lo fríe. El hombre como a la semana vuelve y trae lo mismo y ella le hace lo mismo y dice, ven acá, ¿qué pasa? La cabeza es buenísima de los pescados. Ah, que mi mamá lo hacía así. Cuando anda la mamá dice a la mamá, no, lo que pasa es que el caiderito de aquí era muy pequeño. Y yo tenía que picarle y botaba la cola y botaba la cabeza. Oh. Entonces tenemos que aprender la Biblia para caminar acorde a lo que la Biblia dice. Si usted no lee Biblia, el mensaje de hoy es que usted saque tiempo para leer la Biblia, para que usted sepa cómo debe comportarse, la cual te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, este término traducido como escritura es la palabra griega grafe, de la cual obtenemos nuestro sufijo gráfico como en ortografía o en general la palabra denota que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Y yo eso tengo que creerlo como creyente. ¿Por qué? Porque se está diciendo muchas cosas y la gente lo adopta y lo ve como malo y como bueno y válido. Y usted ve hoy en esa de las redes, en esa cosa de las redes, cuántas cosas diciendo cosas, cuánta gente diciendo cosas, cuántas personas malinterpretando la Biblia, sacando un texto de su contexto. Hermano, si Dios lo llamó a usted, Él lo va a preservar para que usted persevere. El deber de usted es sacar tiempo para orar, tener comunión con el Espíritu Santo y leer la Biblia. Ese es mi deber. Esa no lo puede hacer mis hijos por mí. Ahora, si yo digo que amo a Dios, ¿con quién yo voy a querer pasar más tiempo? Dios. Si yo digo que amo a Dios, ¿con quién yo voy a pasar más tiempo? Dios. Porque Jesús dice, amará al Señor sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el que ama quiere estar con el ser amado. Que mostremos que amamos a Dios con nuestros hechos, nuestras acciones. Entonces, inspirado por Dios, traduce una sola palabra del griego, tenerto. Este compuesto consta de dos partes. La palabra de Dios, teo, y para inspiración, respirar, la cual enfatiza la autoridad divina de la Escritura. Cuando la Biblia dice inspirada por Dios, yo tengo que creerlo como creyente. Y hermano, mucha gente está haciendo cosas creyentes por falta de conocimiento. Otros no están haciendo cosas por falta de conocimiento. Mire, por ejemplo, no deje de congregarse. Mucha gente va a las iglesias cuando ellos quieren. Y no entienden que esto es un núcleo, un cuerpo. Y si esto es un cuerpo y el hígado no vino, y los pies no vinieron, y las manos no vinieron, va a caminar chueco el cuerpo. Torcido. Torcido. O con muleta. Y entonces, ¿tú sabes cómo que yo digo cada día que me toca ir a la iglesia? Yo voy porque yo soy parte de ese cuerpo. Y si ese cuerpo come, yo voy a recibir los alimentos. Y otros se quedan enanos. Otro le dice la carta a los hebreos que no pueden comer vianda sino leche, refiriéndose a que no están a lo sólido. Y por eso muchos están agarrando cosas. No, la salvación hay que agarrarla. No que esto, no que aquello. Lea la Biblia. La Biblia le va a decir cómo usted debe de caminar. Dice Pedro en su segunda carta. Vamos a buscar segunda de Pedro para que lo leamos. Capítulo 1, 21. Porque nunca la profecía, búsquelo para que lo lea. Que alguien lo lea. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Para que lo leamos. ¿Cómo dice Pedro? 20-21, segunda carta. 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo.
No es de interpretación privada. Usted tiene el Espíritu Santo que fue que le inspiró. Saque tiempo. Mire, mi hermano, aproveche el tiempo. Porque los días aparentemente ahora duran menos, tienen las mismas 24 horas. Pero es la Biblia que dice que los días serán contados por causa de nosotros. Los días van a ser contados. Y usted se levanta y... Están siendo acordados, pastor. Ya. Usted se levanta a las 7 de la mañana y en un par de horas son las 12 del mediodía. Las 12 no, que estamos en el medio. Y estamos en el ya. Y parece que era ayer que estaban los cañonazos. Y Navidad. Sí. Y entonces le digo que está diciendo eso, que hay que leer Biblia. Porque lo que se está viendo, la Biblia lo dice. A muchos les sorprende que hay guerra. ¡Ay, hay guerra! No te puede sorprender, la Biblia lo dice. Se cayó un avión, la Biblia lo dice. Ahí dice que habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuáles son esos que matan a cualquiera por lo que a ellos les corresponde, según ellos? Por un rayado de vehículos que matan. Amadores de sí mismos. Cuando usted ve a un político que tiene de que 3,000 millones escondidos, ¿qué está diciendo con eso? Que vanaglorioso, que avaro. Pero la Biblia lo dice. ¿Me va a sorprender a mí eso? No me sorprende. Es la Biblia que lo dice. Que habrá guerra, rumores de guerra, peste, destrucciones, que va a venir un tipo que va a poner estamos en paz. Y ahí entonces hay que cuidarse. Que los socorristas están siendo, oye, pateros. Destrucción repentina. Se han caído varios aviones ahora en esta semana. 2 aviones en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere que el hombre con hombre se case. ¿Y qué van a hacer la élite que le gusta toda esa perversidad? Tratar de detener. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir, aunque usted lo dude. Denle un aplauso a Cristo, no se me asuste. Entonces dice aquí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Entonces, si esto fue inspirado por él, ¿qué va a hacer cuando yo le pregunte a la Biblia? ¿Qué va a hacer? Va a decir esto y esto. ¿Qué va a hacer cuando dice aquí esto? Va a decir, deja eso. Ahí te estoy diciendo que tú estás mal. Y entonces uno corrige, ¿qué es lo que dice aquí en 2 Timoteo? Que es útil. Y entonces, cuando nosotros vemos lo que Dios quiere decirnos, escúchame esto, ¿qué hace Dios al hijo que ama? Corrección es disciplina. Yo me asusto cuando veo madres que llaman a los hijos, pues tú no lo amas. Eso te va a dar dolor de cabeza hasta desde que es temprano. Al hijo que se ama se disciplina. Y la vara de la corrección en la espalda, dice la Biblia, endereza el paso. Y muchas veces por falta de nosotros no conocer la Biblia, estamos haciendo cosas y después nos traen dolores de cabeza. Y ese no es el plan de Dios para los escogidos. El plan de Dios es que cada día más nos parezcamos a Cristo en acciones, palabra y hecho. Ese es el plan de Dios. Y eso se logra conociendo la palabra. La inspiración garantiza lo que la Escritura dice, lo que Dios dice. Es su consejo para cada lector, para que se estudie y se obedezca con la seguridad de que es la verdadera palabra de Dios. Mire, es tan fuerte que Deuteronomio le dice Dios a través de Moisés: ponle los dinteles de la puerta, ponla aquí, ponla allí la palabra, porque ellos no tenían la facilidad que ustedes tenían. ¿Sabe para qué? Para que te esté acordando. No mataré, espérate. Pero Jesús vino más lejos. No robará. Jesús vino más lejos. Si en tu corazón, pues ya tú eres un asesino. Y entonces, ¿qué me dice eso? Que no debo de cuidarme de mi carne caída. Número 2, la utilidad de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Útil para enseñar. Toda la escritura proporciona instrucciones doctrinales,
revelando la verdad sobre Dios, la condición humana y la salvación y el juicio eterno que un día vendrá. Nos enseña quién es Dios, la Escritura, su propósito y su plan de redención a través de Jesucristo. Yo me asusto cuando alguien me dice a mí que Dios le dijo, y cuando usted lo compara con lo que dice la Biblia, Dios no te ha dicho nada. Lo que Dios te va a decir a ti va acorde a la palabra. Filtra lo que Dios te diga en sueños, en visiones, o un hermano te diga, el Señor dice, filtralo por la palabra. La importancia de conocer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, aún aquí adentro, usa gente. ¿Cuánto lo sabe? Jesús le tuvo que decir en una ocasión a Pedro, apártate de mí, Satanás. No es que Satanás estaba ahí, sino que puso palabra en la boca de Pedro. Y Pedro le dice a Jesús, no, que no te acontezca eso. Y entonces, ¿cómo tú vas a hacer algo? Y yo no voy a la cruz. Pero Isaías 53 lo decía eso. En Salmo 22 decía que Jesús iba a la cruz. En Salmo 16 dice, verso 10, que no iba a dejar su alma en ese hombre. Pero Pedro se le perdona porque así somos nosotros los seres humanos. ¿Cuántos lo saben? Y Jesús después lo restauró a Pedro. Le dijo, mira, yo te llamé a ti fue para otra cosa, para que tú ganes algo. Tú traigas armas a Cristo, para que tú le prediques a personas. Y entonces, para redarguir, la Escritura dice que los lectores, de manera negativa, lo que no deben creer, lo desengaña de la doctrina errónea. La Escritura es como un espejo, exponiendo el pecado y el error de nuestra vida. Cuando usted lea Santiago, vamos a buscar Santiago 1:23. Santiago dice claramente que muchos, 1:23, Santiago, dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. Hermano, hay que ponerse a la palabra, creyente. Hermano, es para que los que nos rodean puedan ver a Cristo en nuestros accionarios. Pero nosotros mismos, cuando pensamos mal, ¿cuántos piensan mal de vez en cuando? Yo solo. Yo pienso mal cada rato. Cuando alguien no me saluda, yo pienso mal. Y después, Señor, perdóname. No va para nada. Cuando veo que alguien me está tratando de hablar mentira, pienso mal. Señor, perdóname, es rato. Tal vez trató en su sinceridad. Porque, hermano, tenemos una naturaleza caída. Y cuando la palabra dice que somos santos, es que Dios nos ha separado para su uso. Pero tenemos una naturaleza caída. Pero ese viejo hombre, cuando usted lea Romanos 6:6, búsquelo. Romanos 6:6, para que usted entienda. Fue crucificado junto con Cristo para que ya no sirvamos. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No somos practicantes del pecado. Yo me asusto cuando veo gente que son muy supersantos. No están entendiendo. Y eso se llama legalismo. El cristiano tiene que ser natural. Pequé, perdóname. Pensé mal de ti, perdóname. Eso es lo que te va a ti a hacer ver como Cristo. Manso y humilde de corazón. Yo no me gusta irme muy lejos porque a veces estoy en Puerto Libre. Imagínese Dios en una cruz que sabe lo que estaba pensando cada una de las personas que estaban ahí. Jesús era Dios, ¿cuánto lo sabe? Amén. Jesús es Dios, ¿cuánto lo sabe? Amén. Jesús seguirá siendo Dios. Amén. ¿Quién de Dios le dice uno? Hoy. A Jesús. No engañemos, no nos dejemos engañar ni seamos engañados por nosotros mismos. Cuando usted peque, reconozca. Sea humilde. El orgulloso es que no reconoce sus errores. Y ahí dice en 2 de Timoteo que son engañados y siendo engañados.
Jacob engañó a su hermano Esaú. ¿Qué le hizo Labán a Jacob? ¿Cuántos saben esa historia? Varias veces. Hermano, no había luz. Y él trabajó 7 años por una mujer. Y en la oscuridad de la noche, Labán le entregó otra de sus hijas, llamada Lea. Y al otro día, ¿qué es lo que tú me has hecho? Bueno, trabaja por la otra ahora, que aquí no se hace como tú quieres para allá, la ley la pongamos nosotros aquí. El engañador es engañado. Y la Biblia me dice a mí que como yo quiero que me traten, debo yo de tratar a los hombres. Si yo no quiero que tú me maltrates, yo no debo maltratarte. Si yo no quiero que tú me murmures, yo no debo murmurarte. Seguimos. A través de la obra de convicción del Espíritu Santo, la Escritura nos reprende, desafiando nuestro pensamiento, actitudes y acciones que son contrarias siempre a la voluntad de Dios. Porque oramos, hágase tu voluntad, pero no queremos que enfermos. ¿Cuántos lo saben? Hágase tu voluntad, pero Señor, sáname. Y en cada situación que padecemos los cristianos es para, escúcheme aquí. Estamos serios. Cada situación que pasa un cristiano, escúcheme, le va a ayudar a bien. Por trágico que usted lo vea en el momento, eso te va a ayudar bien. Porque hay cristianos que no oran si no es con el yugo puesto sobre ellos. Cristianos que no oran si no es enfermo. Cristianos que no oran si no es en el desierto. Vamos a leer Biblia. En el mundo tendrá aflicción, dijo Jesús. Y cuando se habla de aflicción, le digo que es lo que está diciendo. Vea, préstame esa botella. Vea que préstame una botella de esa. Vea que lo que significa la palabra aflicción en la Biblia. Cuando Jesús le dijo eso a los apóstoles, no nos gusta. 2 rollos moliendo la caña, vea, moliendo la caña. Que bote tu jugo y el bagazo, ¿para qué sirve de la caña? Lisi, en el mundo tendrá aflicción, pero confiar. Y yo me río cuando el Señor me dice a mí, es que tú oras mal cuando tienes un dolor. Para no decirme que tú no oras y yo no te exprimo. Y va botando, vea, la caña, aflicción. Yo tengo 3 o 4 meses con un hombro desgarrado. Me hacen una sonografía. Y cuando estoy de madrugada a veces con ese dolor que me despierta a las 3 de la mañana, que yo quiero intimidad contigo, se me olvida el dolor. El creador del universo tomarte a ti para tener intimidad contigo. Por eso hago, esto para dar un aplauso fuerte a Cristo. Aleluya. Los dioses de las naciones, dice la Biblia, tienen ojos y no ven, oído y no escuchan, boca y no hablan, los ídolos de las naciones. Pero Jehová, dice la Biblia, que claman los justos y Jehová les oye. Qué privilegio que el creador del universo, que tiene todo bajo control, quiere escucharte hablar. Hermano, San Miguel, aunque usted lo dude, no tiene mano, ni piel, ni boca. Está dibujado, pero no puede hacer nada. La Virgen de la Altagracia no puede hacer nada. Jehová, cuanto ha querido, ha hecho. Amén. Y ese es un motivo para yo decir, tengo que orar sin cesar. La Biblia lo manda. Orar sin cesar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. ¿Qué más hace la palabra? Corrige, dice aquí. Corrige. Significa arreglar. Probablemente con frecuencia la conducta. La Escritura dice a los lectores de manera negativa lo que no deben hacer, más allá de identificar lo que está mal. La Escritura proporciona los medios para la corrección, nos guía de regreso al camino correcto, ofreciendo sabiduría e instrucciones sobre cómo vivir de acuerdo con lo que está establecido por Dios. Hermano, San Miguel no puede corregir a esa gente. Dese cuenta que a los brujos y los que leen taza no le dicen a la gente que le va a ir mal. Y le dicen lo mismo a todos. Me decía una tía de mi abuela, A todos les cuando yo dicen. iba al campo, que leían taza en esa casa, y decía ella, yo decía, usted siempre dice que es un hombre elegante atrás de la mujer. Ay, le voy a poner que anda un mono, pendejo.
¿Por qué? Porque eso es lo que quiere escuchar el corazón del hombre. Ay, santo, Señor, reprende. Y hay un viaje. Y ese hombre tiene mucho dinero. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Alegrado cuando la persecución se arrecie contra nosotros. Y a los cristianos no les gusta eso. Porque es la forma de Dios mordiarnos al carácter de Cristo. Es a través de las aflicciones, pero confiar, lo vencido. Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando tú te expones a la palabra y te dice a ti los fornicarios, los adúlteros, tú tienes que pedirle perdón a Dios. Cuando dice a los mentirosos, Señor, perdóname, ayúdame a ser veraz, hablar la verdad. Ese es el plan de leer la Biblia. ¿Para qué? Para que nos parezcamos cada día más a Cristo. Que cuando lo vituperaron, dice la Biblia, se enmudeció. Hay cristianos que caigan una Pro-80 y disparan para atrás de que le dicen algo. Y ese no es el plan de Dios. La blanda respuesta, dice la Biblia, ¿qué hace? Quita la ira. Y si vamos a contestar algo para ofender, nos vamos a poner en el lugar de la cizaña. Quedémonos como trigo. Cuando usted lee que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, usted sabe la característica de la oveja. Vea, no tiene colmillo, no tiene cuerno para defenderse, no tiene garra. Y son torpes. Y no ven bien, pastor. Se gatan. Sí, no ven bien. A cierta distancia no saben distinguir qué es lo que hay. Y dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cuándo yo oigo la voz de Jesús? Porque es más fácil decir, yo te voy a sacar de esa situación y te voy a sacar. Pero ahí Él está haciendo algo. Si tú estás pasando por una situación, ahí Él está haciendo algo. ¿Estás enfermo? Ahí Dios está haciendo algo. Es tú mirar lo que Él lo está haciendo. Dice aquí la Biblia instruye al hombre para la justicia. Indica, enseña o educa en la vida correcta. La Escritura dice a los lectores de manera positiva lo que deben de hacer. Estos 4 elementos forman un quiamo con los 2 términos negativos en el interior y los 2 términos positivos correspondientes al exterior. Y entonces pasa al verso 17, que nos dice a fin de que el hombre, todo esto que ya nos dijo aquí, que la Biblia es inspirada de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el creyente, hombre de Dios, aquí está hablando de creyente, no le está diciendo simplemente al hombre, no le está diciendo al pastor, el creyente sea perfecto. Wow, y esto sí es difícil, porque Dios a nosotros nos ve en su perfección, en la perfección de Cristo. ¿Cuántos lo saben? Cuando usted está caminando, el Espíritu Santo está en usted, no es por usted, es por Cristo, por lo que Cristo hizo. Cuando usted entra a orar, Dios no está viéndolo a usted ni a mí. ¿Cuánto? Qué feos somos, qué imperfectos somos. Pero Dios no ve santo, perfecto, porque Él está viendo lo que Cristo hizo a favor suyo y mío. Pero aquí está hablando de perfección, de que usted cada día en las acciones, en los hechos, en los pensamientos, se parece más a Cristo. Cuando usted busca a Efesios 4, búsquelo de pronto. Efesios 4. ¿A qué perfección se refiere aquí cuando habla de él? Aquí habla el verso 11, Efesios, y Él mismo constituyó, búsquelo ahí. Estamos terminando. ¿Cuántos se quieren ir? No llegamos tarde. Efesios 4 dice el verso 11, ¿lo tenemos ahí? Aleluya, ¿quién vive? Oh, ellos tienen fiesta y tienen que beber cerveza para aguantarse wiri wiri. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es la fuerza mayor que el universo está girando. ¿Cuántos lo saben? Amén. Y no puede girar alrededor de nosotros, no, está girando. La tierra está girando. Efesios 4. 11 dice, y Él mismo constituyó a uno